Si hay un periodo donde nuestra bonita Praga se ve más hermosa de lo habitual, es para fin de año, especialmente para Navidad, donde la ciudad se llena de luces, se llena de olores, se llena de sabores y sobre todo se llena de gente. Pero aquí estamos, hoy se inicia oficialmente el mercado navideño en Praga y por supuesto hemos venido a visitarlo, a comer y a beber por supuesto, porque hace mucho frío. Esperamos encontrar cosas que nos llenen el estómago por supuesto, pero sobre todo que no nos revienten el presupuesto. Desde Praga, este es un nuevo episodio de Los Pollos Viajeros, The Traveling Chickens. Estamos acá en uno de los puntos principales, digamos, del centro de Praga, es lo que se llama la plaza Václavské náměstí, la plaza Wenceslao, algunos le dicen. Y ahora se me perdió mi señora, voy en camino a buscarla porque se viene una muy buena degustación el día de hoy. Bueno, como se esperaba, mucha gente. Bueno, por lo general, ya saben que Praga es una ciudad súper turística, pero especialmente, sobre todo para estas fechas, la cantidad de gente en el centro es numerosa. Por supuesto, también hay que considerar que nos estamos dirigiendo a la plaza central, al mercado principal, Stary Miejski Náměstí. De ahí se explica la cantidad de gente. Si alguien me pregunta por qué no venimos al centro con mi pollo, esta es una de las mejores razones que podemos darle para justificar por qué no venimos al centro. No son los completos chilenos, pero para la fecha, salud. Salud. 97% de carne de cerdo, así que es bastante bueno. Vamos a ver qué tal. Bien bueno, sabroso. Digamos un 8,5 de 10. Creo que puede estar un poquito más quemado y cambia a little bit more burn, in my opinion. Pero en mi gusto está bastante bueno. Mamy kobliszki, czyli pączki smażone w głębokim tłuszczu za 180 koron, posypane cukrem pudrem. Mamy tutaj polewę malinową i czekoladową oraz bitą śmietanę. Miam. Zobaczymy czy miam. Guten appetit. Let's see. Vamos a ver. Ay, dulce. Ale dobre. 7 out of 10 because Polish pączki are the best and nothing is better than the real Polish pączki. Everything is better in Poland. Yes.
mucho por hoy, mucho por suficiente tiempo acá en la plaza principal, demasiada gente. Perdonen por quejarnos tanto, pero la cantidad de gente, bueno, lo ven atrás míos y sigue llegando gente. Se pasa muy bien, es bonito. Por supuesto que es más caro que en otras ocasiones, por supuesto, pero yo diría que no, comparado como es Praga usualmente no es tan disparado. Pero lo peor, la cantidad de gente, demasiada. Bueno, ahora toca explorar otras localidades, otros lugares dentro de Praga también, donde encontramos lo mismo, pero con otra escenografía, con otras opciones también. Así que vamos para allá. A mnie choć nie widać, to przynajmniej słychać. Bo mam mikrofon. Yes. Dobry den. Bramborak poprosím. Jenom. To bude všechno. No. Káko, poprosím. Díky. Poczekaj, dzięki. Sano. Bueno, acá tenemos los famosos bramboraks, fritos de patatas o fritos de papas, como diríamos en Sudamérica. Básicamente papa rallada con una mezcla que le ponen y bien frito, la verdad. Bastante bueno, se ve prometedor y por supuesto con sus buenas salsas, puede ser o mostaza o ketchup. En regiones, en el país vecino, por ejemplo en Polonia, les gusta comerlo con azúcar o con crema. Con crema sí es bastante buena, crema agria, pero con azúcar no, a mí personalmente no, yo no lo paso, pero a mi señora, quien está grabando en este momento, le gusta bastante. A mí me gusta mucho. Sí, manos a la obra, a comer. Y en Polonia usamos la crema. Sí. Mostaza. ¿Y qué más? No. Pero ketchup, sí. Ketchup sí, pero como yo soy chileno, también para con las papitas debe haber un poquito de mostaza. Como, como papitas fritas. También bueno. Muy bueno. Aprobado. Super. Bueno, y con estos crepes de chocolate con coco, yo creo que ya vamos terminando el día, vamos terminando el paseo. Agotador, yo creo que más que nada por la cantidad de gente, tienes que estar esquivando de aquí para allá, pero para una actividad de fin de semana, la verdad, bastante bueno. Se recomienda, quizá después de que gastes la cantidad de plata que gastas la primera vez, después para pasear, para pasar el frío. Pero la verdad, muy bonita la decoración, muy bonito todo. De nuevo, perdonen por habernos quejado tanto por la gente, pero de verdad, la cantidad de gente es demasiada. Pero bien, lo pasamos muy bien, comimos bastante. Y yo creo que, bueno, si bien los precios son un poco más elevados, no creo que habremos gastado un dineral, pero por supuesto todo lo que gastamos lo van a ver abajito. Y nada, les agradecemos la compañía, les agradecemos la visita. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y nada, a disfrutar. Y muchas gracias
por acompañarnos en otro episodio de Los Pollos Viajeros de Traveling Chickens. Nos vemos. Nos vemos. Y buen provecho.